Hola, el día de hoy les voy a compartir lo que leí en el mes de enero. Leí un total de 5 libros, bastante diversos. Estoy muy emocionado por compartirles mi opinión sobre estas lecturas, así que vamos directo al grano. El primer libro que leí durante este mes fue La condición humana de André Malraux. Eh, Esta no es una novela que yo conocía. Para el momento en que yo la leí, no había escuchado nada de ella, ¿no? A diferencia de otros libros que hay aquí, que llevaba yo meses y meses conociéndolos. Esta es una novela que en el momento en que la vi ahí en la librería, de segunda mano, eh, pues me lo llevé, ¿no? Cuando vi este título pensé que se trataba de algo relacionado a la condición humana de Masaki Kobayashi, que es una trilogía japonesa, una de las más importantes del cine internacional, y trata sobre la vida de un soldado que se vuelve pues cada vez más reflexivo sobre su existencia, ¿no? Esto ocurre durante la Segunda Guerra Mundial desde el lado de Japón y es una de las mejores trilogías que yo he visto, se las recomiendo. Entonces pues yo estaba muy emocionado por leer este libro, pero después me di cuenta de que no. Este libro pues canónicamente no tiene nada que ver con la trilogía de la condición humana de Masaki Kobayashi, aunque se llamen igual. Este libro se sitúa durante los años 20, durante la Revolución China, durante este intento de resurgimiento del comunismo, y seguimos a varios personajes, a diferencia de lo que yo creía, ¿no? Cuando leí las primeras páginas pensé que se trataba de un personaje en concreto, pero no, vamos cambiando de personajes, más no de narrador, ¿no? Entonces, más que ser una novela que se mueve a través de historias o de acontecimientos, diría que es una novela que se centra más en el desarrollo interno de los personajes y reflexiona sobre qué hace que una persona se vuelva un revolucionario o comience a tener aptitudes tan radicales, ¿no? Entonces, eh, sí se habla mucho de la Revolución China, nos pone un contexto histórico, yo aprendí mucho de historia durante mi lectura, pero no es un libro, no es una novela sobre la Revolución China en sí. O sea, si quieren leer un libro sobre la Revolución China, yo creo que hay mejores allá en la biblioteca, ¿no? Libros de historia. Este es un libro, como dice el título, sobre la condición humana. Es un libro sobre eh, la reflexión interna de un individuo en la sociedad, ¿no? Que utiliza el periodo de la Revolución China para hablar de estos personajes, ¿no? Entonces conocemos las voluntades de nuestros personajes de una manera muy detallada, conocemos pues sus objetivos y qué los lleva a cometer pues esos objetivos, ¿no? O sea, qué los conmueve. Entonces por fuera son estas personas súper duras, súper fuertes, que gritan, que se vuelven rebeldes, pero por dentro son personas que están rotas, ¿no? Que a través de diversos acontecimientos familiares, pues han adoptado pues personalidades que los han llevado a ser como son, ¿no? Entonces eso es lo que me gusta de esta novela, que utiliza la Revolución China, utiliza la historia para hablar no de la propia Revolución China, sino para hablar del individuo, para hablar del yo, para hablar de qué hace que una persona sea quien es. Yo diría que esta es una novela que es muy dura con el lector, ¿no? Lo castiga de vez en cuando, sobre todo en las escenas fuertes, en las escenas en que de repente ocurre un acto de violencia que es narrado con toda la ambigüedad del mundo, ¿no? Eso es lo que yo sentí durante esta novela, violencia repentina. Eh, entonces, si les gustan estas novelas que más allá de ser históricas, reflexionan sobre el individuo, reflexionan sobre pues, la existencia de las personas dentro de una sociedad pues, que reprime, pues sí les recomendaría La condición humana de André Malraux. También diría que esta es una novela sobre la masculinidad. Ahorita se me ocurrió. Es una novela sobre la masculinidad, sobre las expectativas que la sociedad tiene en ellos y sobre la soledad, ¿no? También la soledad es muy importante en esta novela. La soledad suele ser el motor de muchos de los personajes aquí. Entonces,
pues es una gran exploración, ¿no? Una gran exploración sociológica, diría yo. Este fue el primer libro que leí durante este mes. Lo empecé en diciembre, técnicamente, pero sí lo quise meter, pues aquí, ¿no? Dentro de la lista de 2026. Bien, el segundo libro que leí no lo tengo aquí físicamente ya que fue prestado, pero les voy a poner aquí la portada. Es Una muerte muy dulce de Simone de Beauvoir. Mi primer acercamiento a la autora, yo ya la conocía, pero no sabía muy bien dónde empezar con ella, ¿no? Esta es una no ficción que se lee muy rápido, pero no significa que sea una lectura fácil, al contrario. Aquí, mientras leemos esta novela, nos volvemos testigos de lo que Simone de Beauvoir narra, ¿no? Porque este no es un ensayo, es más bien un testamento muy personal. Es la autora abriéndose ante nosotros y contándonos casi de una forma explícita los últimos días de vida de su madre, ¿no? Y desde el título ya estamos un poquito entendiendo hacia dónde va a concluir pues esta historia, ¿no? Entonces, pues es un texto escrito de manera muy personal. Solamente Simone de Beauvoir pudo haber escrito lo que está en estas hojas. Eh, Conocemos su vida, conocemos la rutina de Beauvoir, la conocemos no como la autora idealizada, sino como la humana, ¿no? Entonces eso a veces me da un sentido de que tal vez yo no debí de haber leído este libro. ¿Por qué? Porque se siente muy personal, es como tomar su diario secreto y hojearlo, ¿no? Entonces es difícil creer que un texto así sea publicado a todos, ¿no? Que cualquier persona lo pueda leer. Entonces cuando un autor se abre de esta forma, usando su propio nombre y el nombre de sus familiares, pues sí es algo que se respeta, ¿no? Me recordó muchísimo a los libros de Chantal Akerman, como este. Eh, Chantal Akerman es una de mis directoras de cine favoritas y también muchos de sus temas son la figura materna, ¿no? Y entenderla como un individuo que existe afuera del hijo y que existe afuera del propio círculo familiar, ¿no? O sea, entender a la madre como una persona que no solamente es una mamá, sino también es un individuo con sentimientos y que padece, pues es algo que puede sonar un poquito redundante y de sentido común, pero no siempre lo recordamos, ¿no? Entonces, si les gusta este cine meditativo de Chantal Akerman, eh, o las lecturas que exigen más paciencia, eh, pues sí les recomendaría este libro, Una muerte muy dulce, que lo leí muy rápido, pero de nuevo no significa que sea una lectura fácil. Yo creo que fue la más difícil que he tenido hasta ahora. Bien, el tercer libro que leí es uno que yo ya tenía en mi estantería, o sea, no lo compré, lo tenía desde hace muchísimo tiempo y creo que ni siquiera es mío. No sé por qué de repente me llegó un llamado por leerlo, ¿no? Yo nunca esperaría que este libro me llamara así para que lo leyera y lo leí rapidísimo, porque es bastante corto y bastante accesible. Estoy hablando de Of Mice and Men de John Steinbeck. El título en español sería De ratones y hombres. Y este es un clásico, ¿no? Es un clásico de la literatura estadounidense. Y wow, la verdad es que quedé fascinado con este pequeño relato. Es de lo mejor que he leído este año, la verdad. Ahora entiendo por qué piden leerlo tanto en las escuelas, ¿no? Sin duda me quedo con ganas de leer más de Steinbeck después de este libro. Siento que no fue suficiente, me gustaría que fuera más largo. Pero es una novela que de verdad te atrapa, es una novela que escuchas y que palpas, porque la prosa de Steinbeck es muy delicada y se asegura de decantar lo que no es necesario y solamente quedarte con lo vital, ¿no? Entonces, para mí esta novela siento que es una que pasó por muchos borradores, que era así de larga y de repente Steinbeck decidió eliminar todo lo que no servía. Entonces, cada palabra, cada oración de Of Mice and Men es vital. Lo que me impresiona es que muchísimos autores
se tomarían una novela de este vuelo para hablar de lo que Steinbeck solo necesitaba 100 hojas para decir, ¿no? Entonces, sé que puede ser un poco cliché decir, Land of Mice and Men es un libro que ya está muy repetido, es un libro del que siempre se habla, pero ahora entiendo por qué, ¿no? Con mucha razón se habla de Of Mice and Men. Yo creo que habla de la condición del americano, habla pues de la lucha de clases, ¿no? Habla sobre esta necesidad de sobresalir y cómo la sociedad ya está diseñada para que la gente pobre se quede pobre y es una desgracia, ¿no? Entonces, eh, hay mucha inocencia en este relato, pero también hay mucha verdad, ¿no? Esta novela sí te llega como un golpe de realidad y pues estoy maravillado, la verdad. La verdad es que no sé qué más decir de Of Mice and Men. Es increíble cuando un libro te atrapa. Yo creo que de todos los que voy a mencionar, este fue el que más me atrapó, fue eh, el que más rápido quise leer, ¿no? Una vez que empecé no lo pude terminar y además esta edición me gusta mucho, no sé, me gusta que sea compacta y alta, entonces leerlo fue pues todo un deleite, la verdad, les recomiendo muchísimo que lean Of Mice and Men de John Steinbeck y después de esto pues estoy seguro que leeré más del autor. Ahorita está en mi mira leer Al Este del Edén, ¿no? Entonces a ver qué tal está este libro. Bien, el cuarto libro del que les voy a hablar es una novela de James Baldwin. Estoy hablando de El cuarto de Giovanni. Este es mi segundo libro de James Baldwin. El primero que leí fue el de El Blues de Beale Street. Y ¿qué les puedo decir? La verdad es que tenía muchas expectativas del cuarto de Giovanni. Ya lo conocía eh, y finalmente pues me di la tarea de leerlo, que no es una tarea, la verdad es que es un libro ligero, es fácil de leer, pero a pesar de que admiro mucho a Baldwin, admiro mucho sus intenciones, su ideología, ¿no? Lo admiro a él como persona. No diría que es uno de mis escritores favoritos. Siento que en momentos los personajes no llegan a caer bien, no tienen rostro, que eso es algo que también me cuesta un poquito de trabajo entender. Me refiero a que no sé diferenciar el uno al otro más allá del nombre. O sea que muchas veces todos los personajes en esta novela parecen tener la misma personalidad o incluso una personalidad estereotípica. Sobre todo el personaje de Giovanni es un estereotipo, en mi opinión, de toda esta vida bohemia que se representa pues en Europa, por ejemplo las pinturas de Lautrec. Es un estereotipo de toda esta vida bohemia y te cae mal. Y supongo que esa es la intención de Baldwin, que Giovanni te caiga mal, que sea un personaje del que no te puedas despegar, que sea esta persona que no, que quieres, pero que al mismo tiempo quieres lejos, ¿no? Eso es ponernos en los ojos y los pies del protagonista, pero en momentos llega a ser pues demasiado, ¿no? Eh, de las dos novelas que he leído de Baldwin, pues diría que El Blues de Beale Street me gusta más. Esta novela es muy descriptiva, es muy colorida, pero de nuevo, mi problema son los personajes. A veces no llego a entender qué diferencia a uno del otro y con que solamente existen dentro de la novela y no los encuentras en el mundo real. Entonces eso a veces llega a ser un poquito, pues, no creíble. Sobre todo el final siento que llega a ser un poco exagerado, ¿no? Es muy sacado de la nada, no se ve como un final premeditado, más bien siento que Baldwin estaba escribiendo esta novela y de repente decidió poner como un teaser de lo que iba a ocurrir al final, pero eso se le ocurrió mucho después, entonces no se siente como una novela premeditada. Se siente como una novela que se estaba escribiendo sin saber muy bien hacia dónde iba. Entiendo muy bien por qué a la gente le gusta El cuarto de Giovanni, pero yo todavía tengo que familiarizarme y entender un poquito más pues el estilo de James Baldwin. Algo que puedo admirar de esta novela podría ser que es muy de sensaciones, ¿no? Es decir, la escuchas los lugares que te describen, sientes el aire de estos espacios, por ejemplo, el propio cuarto de Giovanni.
es un espacio que se siente esta humedad, se siente esta claustrofobia, se siente como este lugar del que ya quieres salir, ¿no? Y eso está muy bien logrado y yo creo que te puedes identificar muy bien con eso, ¿no? Estar en un cuarto que no es el tuyo, estar durmiendo en una casa ajena y sentir como, pues este pequeño asco, por así decirlo, Baldwin lo retrata muy bien. Pero yo sí me quedo con las dudas de si era su intención que no nos cayeran bien los personajes, porque la verdad es que yo con Giovanni no simpatizo, ¿ok? Aún así no odio a Baldwin, quiero leer más de él, pero sí necesito enamorarme más de él, ya a dos novelas. Entonces, esta fue mi cuarta lectura, El cuarto de Giovanni. Y la última lectura de este mes fue Contra la interpretación de Susan Sontag, otra autora estadounidense que yo ya conocía y también es mi primer acercamiento a ella y estoy maravillado con lo que leí en estos ensayos. Contra la interpretación es el más popular, pero hay como 30 ensayos durante todo este texto. Sontag nos enseña a pensar, nos enseña a utilizar el pensamiento crítico y acercarnos al arte de otra forma, sobre todo en el ensayo que le da nombre a este libro, Contra la interpretación. Ella habla de que vivimos en una era en donde el arte se tiene que justificar y tenemos que explicárselo a todos todo el tiempo, y ella se opone a eso. Ella más bien habla del arte como una verdad que existe en el mundo, algo que no se tiene que explicar, algo que no se tiene que interpretar, vaya. Entonces me encanta cómo durante este ensayo habla del arte en general como una voluntad, ¿no? Como algo tan válido como una silla o como un humano, ¿no? Entonces me hizo entender que nosotros existimos entre el arte y no hay que cuestionárnoslo tanto, ¿no? Entonces es un ensayo vital para cualquier persona que esté interesada en la teoría del arte. Posterior a este ensayo, lo que hace Sontag es muy fascinante. Se pone a hablar de diversas obras de arte, sobre todo de teatro y de cine, y justamente no interpreta en ningún momento estas obras, las habla con objetividad, las habla como elementos que existen en el espacio y en el tiempo, y se acerca a ellas con un respeto eh, y también con una honestidad y una vulnerabilidad, ¿no? Este libro me hizo entender que Susan Sontag es una observadora como ninguna otra, y yo se lo recomendaría a cualquier persona que esté pues dentro de la historia del arte, dentro del querer acercarse un poquito más a estas obras, ¿no? ¿Por qué el arte abstracto es tan válido como el surrealismo o el barroco, ¿no? Entonces, Contra la interpretación es un libro que yo les recomiendo. Estoy muy abierto ya a seguir leyendo más de Susan Sontag. Lo compré en edición de bolsillo. No quería hacerlo, la verdad. Quiero dejar de comprar libros de bolsillo porque pues se ven todos iguales, la verdad. Entonces me compré este libro porque era la única edición que encontré. De verdad que la busqué en todas partes. Pero bueno, eh, un texto de pensamiento crítico puro. Es un texto con madurez que explica temas no de forma en donde Susan Sontag cree que tú no entiendes, ¿no? Ella muchas veces habla de estos temas dando por hecho que tú ya sabes de qué está hablando. Eso puede ser un poquito rudo, pero al mismo tiempo, pues te hace sentir como parte de la conversación, porque para mí esto es el libro, una conversación casual con Susan Sontag, ¿no? No parece que estás leyendo algo técnico, hay algo poético dentro de estos ensayos. Y habla de obras de teatro que yo no conocía, pero incluso aunque no las conociera, se me hizo súper interesante entender su opinión. Pero también habló de otras películas como Vivir su vida de Godard o Muriel de Resnais o las películas de Robert Bresson, que son pues obras que yo ya había visto, ¿no? Entonces acercarme a estos ensayos ya habiendo visto estas películas y ya sabiendo bien de qué estaba hablando ella, pues hizo que todo fuera mucho más cómodo. Entonces, si lees este ensayo ya conociendo bien las obras de teatro, las películas de las que ella habla, está genial, pero incluso si no, no pasa nada. Es una lectura que
te hace sabio. O sea, es de verdad que yo cada página que pasaba me volvía una página más sabio que antes. Entonces, son ensayos casuales, algunos más largos que otros, pero todos tienen esta identidad, esta personalidad. Y yo creo que Susan Sontag se ha vuelto pues mi escritora de ensayos favorita y solo he leído uno de ella. Entonces, pues estas fueron mis 5 lecturas. Los voy a poner aquí. Estas fueron mis 5 lecturas del mes de enero. Voy a ver si hago un video de lecturas de febrero. Ahorita no les quiero spoilear qué estoy leyendo, pero tal vez haga un video ahí de lo que leí en febrero si ustedes quieren. Pero bueno, muchas gracias por ver este primer video y pues compártanme ustedes qué leyeron durante este mes. Gracias.